Muy bien, chicos, en quienes habla es el docente Jan Cristian Cayatama del curso de Física Elemental, dirigido para los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria. En esta oportunidad vamos a realizar un repaso de la semana número 1, un repaso de la semana número 2 y un repaso de la semana número 3. Acompáñame, por favor. Listo, campo eléctrico. De la semana número 1. Listo, chicos, ¿qué es el campo eléctrico, profesor? Fácil. Existen dos clases de materia, materia continua y materia discontinua no localizada. Muy bien, la materia continua es como lo que tenemos acá, ¿no? Yo mismo, mi lapicero, mi regla, tu computadora, tu celular. Ahora, existe lo siguiente, ¿no? Antiguamente se creía lo siguiente. Para que dos cuerpos adquiera cantidad de movimiento, siempre tiene que haber contacto entre ellos, ¿no? Entre materia y materia. Viene un cuerpo con cierta velocidad, impacta, existe contacto entre materia y otro cuerpo se dice, adquiere cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque existe contacto entre materia, pero, lo que sucedía con las cargas eléctricas, con los imanes, era cosa de otro mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque un imán no necesariamente tiene que estar en contacto, ¿no? En contacto el imán con un metal para poder atraerse, ¿no? ¿Has visto? Profesor, ¿adquiere cantidad de movimiento? Sí, adquiere cantidad de movimiento, pero no existe contacto. Ah, es que a través de ello existe otra forma de materia y de ahí nace más o menos la idea de campo. Entonces, ¿qué es campo eléctrico? Es materia dispersa no localizada. Muy bien, y se manifiesta a través de la siguiente manera. Mira, este es el campo y se representa mediante qué? Mediante líneas de fuerza salientes del polo positivo. Acá vamos a, perdón, de la carga positiva. Es una carga estática, carga Q, que emite su propio campo eléctrico. Muy bien. Campo eléctrico es que se representa mediante líneas de fuerza salientes del polo positivo. Y acá colocamos una carga de prueba Q sub 0. Muy bien, positivo. Muy bien. Entonces decimos que la carga cuando es positivo con positivo se repele. Entonces quiere decir que hay una intensidad del campo eléctrico y se representa mediante ese vector intensidad del campo eléctrico. Muy bien. Profesor, ¿y cómo se calcula la intensidad del campo eléctrico? Fácil, con la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. La fuerza eléctrica, ¿quién es? Pues es fácil, acá está la fuerza eléctrica que existe entre esas dos cargas, que se representa mediante esta fuerza, perdón, este vector. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Fácil. Nunca olvidarse de esto, que la fuerza eléctrica tiene el mismo sentido que el vector intensidad del campo eléctrico. Cuya unidad de la intensidad del campo eléctrico es Newton por cada coulomb. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente, que la carga Q está asociada ¿a quién? La carga Q está asociada a la carga más, a la carga eléctrica, que siempre es saliente. Muy bien, ahora decimos lo siguiente. Muy bien, campo eléctrico. Mira, como dice lo siguiente, son líneas de fuerzas entrantes asociados a la carga negativa. Cuando es carga negativa, profesor, las líneas asociadas, son líneas de fuerza, son entrantes. En cambio, acá es saliente. Cuando es positivo, saliente, y cuando es negativo, entrante. ¿Recuerda eso? Muy bien. Ahora vamos, conclusión, chicos. Como se concluye lo siguiente. Primeramente, observa. Tenemos en este caso tenemos dos cargas electrizadas negativamente y otra carga electrizada positivamente. Profesor, su intensidad, ¿cómo será? Fácil. En ese punto Q colocamos una carga de prueba. Muy bien. Y como te mencioné anteriormente, en este caso cuando está el campo asociado, debido a esta carga electrizada negativamente, va a ser representado mediante este vector y hacia el lado izquierdo. Muy bien. Esta carga positiva, electrizada positivamente, va a estar asociada a una carga Q sub 0, perdón, va a estar asociada a un vector intensidad que va a ser saliente. ¿Por qué? Porque es positivo y cuando es negativo, entrante. Muy bien, ¿cómo se calcula? De la siguiente manera. Definición. Intensidad de campo eléctrico es fuerza eléctrica entre Q sub 0, entre la carga de prueba. Muy bien, donde la fuerza eléctrica se calcula de la siguiente manera. Constante de Coulomb, carga
esta carga multiplicada por la carga de prueba entre la distancia al cuadrado. ¿Dónde está la distancia, profesor? Fácil, acá está. Es esta distancia. Muy bien, reemplazamos acá. ¿Y qué sucede, profesor? Se elimina Q 0, la carga de prueba, y te queda la intensidad del campo eléctrico. Nunca te olvides de esto, nunca te olvides de esto. ¿Cuál, profesor? Esta. Es igual a la constante de Coulomb, la carga que asocia el campo eléctrico entre la distancia donde quieres determinarlo al cuadrado. Listo. Campo eléctrico uniforme, chicos. Miren acá. Acá tenemos ¿qué, profesor? Esta es una línea de fuerza. Lo borro y nuevamente te lo explico. Mira acá. Esta es una línea de fuerza. Muy bien. Y hicimos lo siguiente. Si quieres determinar la intensidad en este punto, decimos lo siguiente, la intensidad del campo eléctrico va a ser así, ¿no? Se representa un vector. Ahí está, tangente. Siempre el vector de intensidad siempre va a ser tangente ¿a qué? A las líneas de fuerza. Tangente, chicos. ¿Qué quiere decir tangente? Que solamente le intersecta en un solo punto. Muy bien, profesor, ¿por qué es saliente? Ah, fácil, porque es una esfera cargada positivamente, electrizada positivamente. Muy bien, entonces decimos lo siguiente. El concepto de línea de fuerza, introducido primeramente por quién? El científico Michel Faraday. Acuérdate de esto. Científico. Para representar gráficamente el campo eléctrico, estas líneas se trazan de manera que cada punto, el vector intensidad del campo eléctrico es cero, sea tangente a ellas. Como lo mencioné anteriormente, las líneas de fuerza se dibujan salientes de las cargas positivas, salientes y entrantes a las cargas negativas. De cierto modo, la línea de fuerza es la trayectoria la que seguirá una carga puntual positiva dejada en libertad dentro de un campo eléctrico, despreciando los efectos gravitatorios. Listo. Como observamos acá en general, ¿no? Positivo y negativo, la línea de fuerza salientes del positivo entrante al negativo, saliente del positivo entrante al negativo, saliente del positivo entrante al negativo. Muy bien. Y se representa en cada punto A, B y C una intensidad del campo eléctrico. En este caso, intensidad del campo eléctrico A, intensidad del campo eléctrico B, intensidad del campo eléctrico C. Fácil, ¿no? Entonces, como lo hemos mencionado anteriormente, representación del campo eléctrico para una esfera cargada positivamente, salientes, y para una esfera cargada negativamente, entrantes a la carga eléctrica. Muy bien, decimos que más, profesor, fácil. Ahora mira acá, en este caso hemos tenido campos eléctricos uniformes, no uniformes, perdón. Mira, es la representación, observa. Mira, no uniforme. ¿Por qué, profesor? Fácil, para que sea uniforme tienen que estar homogéneamente en líneas rectas y también equidistantes, en una misma distancia. Muy bien, cambio acá, no, tampoco, tampoco y tampoco. En cambio, entre esas dos placas conductoras, decimos lo siguiente. Miren, se carga positivamente y negativamente, el cual manifiesta ¿una qué? Un vector intensidad del campo eléctrico saliente y entrante al negativo, saliente y entrante al negativo. Fácil, muy bien. Ahora decimos lo siguiente. Si tú quieres determinar la intensidad del campo eléctrico en el punto A, B y C, te va a resultar lo siguiente, que la intensidad en el campo eléctrico en el punto A, B y C son iguales. Profesor, ¿por qué? Si la intensidad del campo eléctrico depende de la siguiente forma. Es K, Q al cuadrado de la distancia al cuadrado. Profesor, ¿esto? Sí, esto. Q al cuadrado entre la, perdón, Q nada más, ahí sí me equivoqué. Entre la distancia al cuadrado.
Listo. Profesor, entonces depende de la carga eléctrica y la distancia al cuadrado, y acá las distancias son diferentes, por ende debe tener o representarse mediante diferentes valores, ¿no? No, este es para una carga puntual, chicos, para una carga puntual. Esta intensidad del campo eléctrico no le emana una carga puntual, sino unas placas. Es muy diferente a una carga puntual que manifiesta su campo eléctrico asociado a unas placas, que es muy diferente, chicos. Esa es la diferencia. Y como observamos, la intensidad siempre es homogénea. Pues ahora, y acá esa línea, es que no todas las líneas salientes de la placa llegan al polo negativo, ¿no? Hay unas que se escapan, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, el campo eléctrico entre las placas es uniforme, como lo observamos, y entre los extremos no lo son, obviamente, ¿no? Para que sea homogéneo tiene que ser igual este con este. En cambio acá no. Una pequeña curvatura y no equidista. Muy bien, perfecto. Observación. Acá tenemos lo siguiente, mira acá. Bueno, como luego mencioné, la intensidad del campo eléctrico en E, B y C en dos placas son iguales. Dos, mira acá. Esta es una intensidad del campo eléctrico hacia la derecha. Y cuando tú sueltas una carga positiva, va a manifestar una fuerza eléctrica en el mismo sentido que la intensidad del campo eléctrico. Listo. Esto borramos. Entonces, como lo mencioné anteriormente, el campo eléctrico E siempre va a ser paralelo a la fuerza eléctrica. Acá, carga negativa. Tenemos estos tres vectores que representan la intensidad del campo eléctrico. Tenemos esta fuerza que va a lo contrario, profesor, sí. ¿Por qué, profesor? Por su naturaleza de esta carga. ¿Cuál es su naturaleza, profesor? Negativo. Muy bien, profesor. Ahora también, ¿qué más? Acá, listo. Fácil, ¿ah? La intensidad del campo eléctrico se calcula como la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Multiplicamos la carga de prueba a la intensidad del campo eléctrico y te queda la siguiente expresión, que viene siempre. Nunca te olvides de esa expresión. Muy bien, prosigamos. Ahora vamos a tocar el tema de electrodinámica. Observen. Tenemos una esfera cargada positivamente. Previamente, la electrodinámica se encarga del estudio de los fenómenos relacionados con la corriente eléctrica en los conductores metálicos. ¿Y qué es corriente eléctrica? Es el flujo de electrones a través de un conductor debido a la diferencia de potencial eléctrico. Aquí tenemos lo siguiente, alumnos. Miren. Inicialmente tenemos así, una esfera cargada positivamente y acá a tierra, ¿no? Cerramos switch. ¿Y qué se comunica? ¿Qué observamos? Si hacemos un zoom, fácil, existe una corriente eléctrica debido a la diferencia de potencial. Pues acá, ¿estos qué son? Son las intensidades del campo eléctrico. Muy bien, profesor, ahora sí tiene sentido. Profesor, entonces, ¿por qué va hacia arriba? Los vectores no deben ir hacia el mismo sentido la fuerza eléctrica o viajar los electrones hacia el mismo sentido. No, porque recuerda eso, los electrones que poseen carga negativa, mira. Carga negativa. Por ende, se oponen al movimiento o a la dirección de la intensidad del campo eléctrico. Muy bien, ¿acá se cumple eso? Claro que sí, por eso van en el sentido contrario. Muy bien. Intensidad de la corriente eléctrica. Mira acá, chicos. Tenemos a través, ¿qué es un conductor? Fácil. Un conductor es aquel elemento que transporta satisfactoriamente la corriente eléctrica. ¿Y de qué depende? Depende de su estructura, siendo los mejores los metales, ¿no? Que transportan mejor la corriente eléctrica. Ahora sí, profesor, una consulta. ¿Qué vamos a analizar acá? La intensidad. Vamos a analizar la corriente eléctrica, que es, primeramente, este es un material que tiene, es un material, este es un conductor que hemos visto, ¿no? Compramos en las Malvinas para instalar en las casas, se llama conductor. ¿Y qué se denomina conductor? Fácil, acá tenemos
Al conductor se denomina que es aquel material que tiene la facilidad de transportar con mayor facilidad los electrones, donde siendo el primer conductor el oro, el segundo la plata y el tercero el cobre, como conductor eléctrico. Muy bien, ¿qué más? La, ahora decimos lo siguiente, la intensidad es igual a la cantidad de carga entre un intervalo de tiempo, donde la cantidad de carga que atraviese un conductor entre un intervalo de tiempo se denomina intensidad y se mide en qué? En amperes. La intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperes, el tiempo en segundos y la corriente eléctrica, perdón, la carga se mide en coulomb. Coulomb. Muy bien. Resistencia eléctrica tenemos lo siguiente, la resistencia eléctrica es acá. Este es su símbolo de un conductor, pero su símbolo es este. Ah, muy bien, profesor. ¿Y cómo se calcula? Fácil. La resistencia eléctrica es Rho, área, directamente proporcional a la área e inversamente proporcional a la longitud. Entonces, L es la longitud del conductor, área de la sección donde traspasan las cargas, en este caso la corriente eléctrica, y Rho es la resistividad eléctrica que depende del material. Nota, la resistencia depende también de qué, de la temperatura. Ojo, porque existe un reordenamiento o adquiere mayor energía cinética que los electrones. Por eso depende de eso también. Prosigamos. Problemitas, ¿no? Problemitas. A ver, calcule el modo de la intensidad del campo eléctrico resultante en el punto P. Fácil. Es que está cargado positivamente, por ende se representa el campo eléctrico de esta manera. Vamos a determinarle como intensidad 1. Acá, profesor, carga Q2 negativa. Ah, si carga Q2 negativa, está asociado a un campo eléctrico y siempre es entrante. Muy bien, ahora sí, profesor, podemos determinar entonces la intensidad resultante va a ser SU1 más SU2. Esto es SU2, intensidad del campo eléctrico 2. Entonces decimos que la intensidad del campo eléctrico resultante es igual a la sumatoria de SU1 más SU2. Listo, fácil. Ahora vamos a calcular SU1. SU1 depende de esto. ¿Y cómo se calcula, profesor? SU1, fácil. SU1 se calcula como constante de Coulomb, la carga al cuadrado, Q1 en este caso, sobre la distancia al cuadrado. Donde la carga, reemplazando valores, sería la constante de Coulomb 9 por 10 elevado a la 9. Q1, ¿cuánto vale? 8 por 10 a la menos 8 Coulomb. 8 multiplicado por 10 elevado a la menos 8 Coulomb. Y la distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale esa distancia? 20 centímetros. Tiene que ser en metros, recuerda, en metros. Entonces colocamos 20 centímetros es 0,2. O 2 multiplicado por 10 a la menos 2, ¿no? 20 centímetros. 20 por 10 a la menos 2. Listo. ¿Cuándo le sale ese valor, profesor? Fácil. Vamos a hacerlo rápido. 8 por 10 a la menos 8.
Sale lo siguiente. La intensidad 18 multiplicado por 10 al cubo newton por cada coulomb. Nunca te olvides la unidad. Newton por cada coulomb. Este es S1. Terminamos S2. Intensidad del campo eléctrico 2 asociado a esta carga eléctrica. Muy bien, reemplazamos nuevamente. 9 multiplicado por 10 elevado a la 9. Q sub 1, ¿cuánto vale? Perdón, Q sub 2. Q sub 2. ¿Cuándo vale Q sub 2? Menos 9 por 10 a la 8. Entre la distancia al cuadrado, 0,3. Treinta por 10 a la menos 2. Muy bien. Operemos todo esto. Y sale lo siguiente. Sale 9 multiplicado por 10 a la newton por cada coulomb. Listo. Ahora decimos lo siguiente. S1 más S2 es 18 por 10 al cubo más 9 por 10 al cubo sería 27 por 10 al cubo. Entonces sería lo siguiente. La intensidad acá en ese valor sería la intensidad total. Total es igual a ¿cuál? A 18 más 9, 20, 27, ¿no? 27 por 10 al cubo newton por cada coulomb. Listo. Otro. Ya tenemos una intensidad del campo eléctrico homogéneo, dicho de paso. La carga pesa 10 newton. Está en el sentido del campo eléctrico cuyo valor es 2 newton. Determine el coeficiente de rozamiento. Fácil, ¿no? Mira acá. Primeramente vamos a revisar el diagrama de cuerpo libre. Mira, observa. Con descarga negativa, está asociada a la intensidad del campo eléctrico, reacciona de esta manera. Hasta ahí, nada del otro mundo. De la fuerza eléctrica. Posee masa, por ende posee peso. Peso, te lo dan de dato. Tenemos ¿quién? La normal. Y a su vez tenemos también que la fuerza de rozamiento. Primeramente vamos a determinar, y toda esta fuerza tiene que ser cero. A ver, vamos a determinarlo. Primeramente sería dice 37. Muy bien. Se saldría el valor de cuánto, profesor. Fácil, 10 newton. Se da dato, 10 newton. Respetamos este valor. La intensidad la intensidad del campo eléctrico, la fuerza eléctrica sería carga eléctrica multiplicado por la intensidad, ¿no? Sería 2 por 2, carga eléctrica por la intensidad 4. Entonces acá sería 4.
Y este ángulo que forman, dicho sea de paso, este ángulo, ¿cuánto vale, profesor? Fácil, este ángulo vale 37. Un poco de geometría, chicos. Un poco de geometría. Este ángulo tiene que valer 37. A ver. O 53. A ver, un momento. No, no vale 37, vale 53. ¿Cómo nos apoyamos, profesor, con esto? Este vale 37. 37, 53. Ahí está. Este vale 53. De 10 newton y esto vale 53. Este vale 4. Ya listo, salió el problema. Mira, alumnos, miren. Esa falta la normal. Fácil, que tiene que formar siempre un polígono cerrado. Siempre tiene que formar un polígono cerrado. La normal vale 8 al ojo. Esa vale 6. Listo, mira acá. Profesor, y falta la fuerza de rozamiento. Mira dónde está la fuerza de rozamiento. Esto vale la normal. Observa. Ahora decimos lo siguiente. Acá. Ahí está. Este vale 10. Este valor vale 4. Ese valor, y sabemos este ángulo cuánto vale. 53. Por ende, esto vale 8. Y de acá hasta acá, aún más bonito. De acá hasta acá, ¿cuánto vale? Debe valer 6, pues, ¿no? Por geometría básica, vale 6. Profesor, acá vale 4. Es que esta fuerza de rozamiento tienes que colocarlo ahí, pues. Y forma también un polígono cerrado. Acá está. ¿Esto cuánto tiene que valer? Entonces, 6, 4, entonces esto tiene que valer 2, pues. Profesor, entonces decimos lo siguiente. El coeficiente de rozamiento, ¿cómo se calcula el coeficiente de rozamiento? Fácil. La fuerza de rozamiento, F de rozamiento, es igual a ¿quién? A la normal multiplicado por mu sub u, coeficiente de rozamiento. Muy bien. Donde la fuerza de rozamiento, ¿cuánto vale? Según esto, 2. La normal, ¿cuánto vale? 8. Muy bien. Tú eres lo máximo. Divide. Sería 2 entre 8. ¿Cuánto es 2 entre 8? Un cuarto, 0,25, ¿no? Entonces el coeficiente de rozamiento vale 0,25. Listo. Acá hemos resuelto un problema de estática asociado con carga eléctrica. Siguiente. Mira, chicos, acá. ¿Cuántos electrones pasan a través de un minuto con la sección de un alambre? Dibujamos este alambre. Este es un alambre. Muy bien, acá hay una sección. Dice que pasa cuánto, profesor. La intensidad. Pues entonces colocamos formulita. Intensidad es igual a la cantidad de carga Q entre un intervalo de tiempo. Muy bien. ¿Cuánto vale la intensidad, profesor? 1,8. Muy bien. 1,8. 1,8 amperes. Tiempo tiene que ser en segundo, ojo. Minuto. Un minuto tiene 60 segundos. 60. Muy bien. Multiplícalo. Y la carga sale 1,8 por 60. 1,8 por 60. La cantidad de carga. Sale. La carga en total sale. Perdón. La cantidad de carga sale igual a 108 Coulomb. Pero tú sabes muy bien por cuantización de la carga eléctrica que la carga eléctrica depende de quién. Del número de electrones por la carga eléctrica de cada electrón. Y la carga eléctrica de cada electrón tiene lo siguiente, ¿no? N por la carga de electrón, que es 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Ahora sí, 180 entre 1,6 por 10 elevado a la 19.
108 entre 1.6 por 10 elevado a la menos 19. Muy bien. Entonces lo siguiente, entonces la cantidad de electrones que pasa a través de esa sección va a ser 675 por 10 elevado a la 18 electrones. Listo, alumno. Eso sería todo. Conmigo será en otra oportunidad. Chao.